Me casé con un forastero encantador, y descubrí su doble vida tras la boda. Cuando pienso en el primer día que conocí a Dixon Ale, recuerdo sobre todo el detalle ridículo de su reloj. No era caro ni ostentoso, la correa de cuero tenía una grieta en el borde y el cristal presentaba un rasguño en diagonal, como si hubiese peleado contra una puerta giratoria y perdido con elegancia. Lo vi en el patio del café que quedaba frente a la estación de buses, una tarde de abril en la que el viento arrastraba olor a pan tostado y a gasolina. Yo había salido más tarde de lo normal de la editorial local donde trabajaba como asistente, con la cabeza llena de listas y pendientes, y me senté afuera porque el interior estaba lleno de estudiantes revisando apuntes. Él estaba de pie, mirando un mapa en su teléfono con una expresión de turista perdido que, de alguna manera, no se veía desesperada sino curiosa. Cuando me preguntó si la calle de su hotel quedaba hacia donde ese mural o hacia donde ese árbol torcido, me reí. Hacia el árbol torcido, le respondí, y señalé la esquina donde un olmo desplomaba su copa como si estuviera descansando después de un maratón. El mural está del lado de los tacos buenos, el hotel barato siempre queda del lado de los árboles cansados, añadí. Él sonrió con una confianza tranquila, la clase de sonrisa que, admito, siempre me ha bajado un poco la guardia. Se presentó como Dixon, solo de paso, una visita de fin de semana largo para ver a un amigo y, si me alcanza el tiempo, escuchar música en vivo. Yo era Isla Moreno, la chica que solía vivir a 8 cuadras y que había bautizado mentalmente cada esquina del centro con un apodo. No sé en qué momento mi taza de café se cambió por otra que él pagó sin anunciarlo, ni cuando el mapa en su teléfono se convirtió en una conversación sobre ciudades que huelen distinto en cada estación. Él venía de Greyfield, una ciudad a 6 horas por carretera, más grande, más gris, con ríos anchos y un skyline que pareciera morder el cielo. Yo venía de aquí, de un lugar de ladrillos bajos, bicis, y vecinos que saben el nombre del perro del vecino. Te envidio eso, dijo, y me miró como si mi normalidad escondiera algo valioso. La costumbre no siempre es enemiga de la alegría. Yo le dije, y a mí me intriga lo desconocido, pero solo si puedo regresar a tiempo para la cena del domingo. Se rió. La risa, limpia, fácil, sin dureza. Fue una tarde que se prolongó en pasos, lo acompañé hasta su hotel, no era tan barato, me mostró fotos de su sobrino recién nacido y de una sobremesa familiar con demasiadas manos sosteniendo el mismo pastel. Yo le conté del club de lectura al que asistía a veces y de la vieja obsesión de mi abuela con coleccionar postales. A la salida, cuando el sol caía y la calle parecía más ancha, me dijo, mañana voy a ese bar del que hablabas, ¿te animas? Dudé porque mi semana venía entera y mi cabeza, cansada. Pero me animé, un rato. Una cerveza. Y si la banda es mala, me debes una promesa de no reírte de mi chaqueta amarilla. Fuimos. La banda fue sorprendentemente buena. El vocalista tenía una voz áspera que se aclaraba con cada estribillo y la batería sonaba como lluvia pesada. En el medio del segundo tema, Dixon se inclinó para hablarme al oído. No escuché lo que dijo, pero su voz, en ese volumen que vibra en el cuello, fue una declaración que no se parecía a ninguna de las cosas obvias. A la salida caminamos lento. ¿Qué va a pasar cuando te regreses el domingo?, pregunté, como quien lanza un globo a ver si sube. Voy a regresar, contestó él, y supe que hablábamos de más de una geografía. No nos besamos esa noche. No nos besamos la siguiente. Nos despedimos en la puerta del hotel con un abrazo que duró un segundo más de lo prudente y, quizá por eso, significó más. No me olvides, dijo con un tono juguetón que, en otra persona, me habría parecido cliché. No podría, aunque quisiera, respondí, exagerando, y nos reímos de lo cursi. El domingo, me escribió desde el bus una foto difusa de la carretera, 6 horas mirando el horizonte. Adivina cuántas veces pensé en tu chaqueta amarilla. Le mandé un emoticono de limón, sin razón. Él respondió con uno de brújula. Y así empezó lo que luego se convertiría en una rutina luminosa, mensajes por la mañana, audios al mediodía, llamadas nocturnas en las que su voz llenaba mi sala como el eco de una casa más grande donde yo también vivía. El primer mes fue una sucesión de detalles que parecían diseñados para desacreditar cualquier sospecha de distancia. Flores enviadas un miércoles sin fecha especial, helado entre semana, porque hoy es el Día Mundial de no tener motivos, cartas escritas a mano que olían a tinta y a otoño. Los fines de semana alternos se hacía tiempo para venir, llegó a manejar de noche con tal de llegar a desayunar conmigo un sábado a las 9. Yo me decía, alguien dispuesto a manejar 6 horas para verte comer panqueques no está jugando.
Había, sin embargo, pequeñas sombras que no sabían todavía cómo hacerse ver. Dixon, por ejemplo, siempre respondía las llamadas alejándose unos pasos, como si necesitara una burbuja de aire para concentrarse. Trabajo, decía, un cliente que no entiende que también duermo. Y era razonable, él se dedicaba a consultoría de logística para comercio electrónico, y los paquetes no entienden de horarios humanos. Tampoco dejaba su teléfono desatendido. Lo llevaba con él a la cocina, al baño, a sacar la basura. No lo pensé demasiado al principio, yo también había aprendido a tener mi teléfono cerca de mí por costumbre, como quien se guarda un pañuelo. Pero lo noté, y notar es la primera forma de recordar. El primer mensaje extraño llegó 2 meses y medio después, un martes, a las 11:43 de la noche. Yo estaba leyendo, el ventilador de techo giraba con un zumbido constante, y mi teléfono vibró con un número desconocido y un texto de 4 oraciones. No creas todo lo que ves. Él no es lo que parece. Te ahorrarías tiempo si no te metes más. Es un consejo. El remitente no puso nombre. La falta de signos de exclamación le daba un tono casi administrativo. Mi pecho sintió un ligero frío, esa sensación de caer medio escalón en la oscuridad. ¿Quién eres?, respondí. Nada. Bloqueé el número por impulso, como si ese acto devolviera al mundo a su orden anterior. No le conté a Dixon esa noche. Al día siguiente, cuando nos vimos, él apareció con un ramo de tulipanes que no existían en la floristería de mi barrio y con una película que yo venía buscando desde hacía meses. Sorprenderte es mi cardio, dijo, y la frase tonta me hizo reír lo suficiente como para no pensar en el mensaje. O, mejor dicho, lo guardé en una gaveta mental. Había cosas más grandes que el frío de un número extraño, su conversación, su interés sincero en mis pequeñas obsesiones, su manera de mirar alrededor cuando caminábamos, como si registrara todo para luego convertirlo en anécdota. Y su ternura. ¿Nos estamos enamorando?, preguntó una noche, con esa mezcla de valentía y timidez que espanta a las evasivas. Sí, dije. Y me da miedo. A mí también, contestó. Me besó en la frente, un gesto que a veces me conmovía más que cualquier otra cosa. Pasó un año con esa lógica, calor, presencia a destiempo que sin embargo se sentía como rutina, regalos justos, fines de semana usados con devoción, pequeñas sombras que prefería no ordenar en un mosaico. Mi familia, por su parte, oscilaba entre el entusiasmo y la prisa por calibrar lo que no se ve. Es rápido, Isla, me decía mi madre, mientras secaba platos. Lo rápido no es pecado, mami, le respondía, con un tono que buscaba ser ligero. Mi padre, menos hablador, levantaba una ceja. Los muchachos con motor siempre llegan antes, decía, con humor seco. Yo me sentía, por primera vez en mucho tiempo, elegida, y también capaz de elegir. No hay una sola forma correcta de hacer una vida, le dije a mi hermana por mensaje. Ella mandó un corazón de color diferente al que yo siempre uso. Solo cuídate, replicó. La noche de la propuesta de matrimonio empezó con lluvia y terminó con luces. Dixon había venido sin avisar, después supe que se había avisado, pero a mis amigos, y me llevó a un restaurante pequeño donde el mesero nos habló como si fuéramos antiguos clientes. Es un buen lugar para promesas, dijo el mesero, y yo pensé que era solo un comentario poético. Al postre, Dixon sacó una cajita cuadrada que no hacía ruido, y de pronto se arrodilló, y el mundo se volvió más lento. No sé si la distancia es más grande que nosotros, dijo, pero sí sé que el tiempo contigo ha sido más nítido que el resto. Quiero todo contigo, Isla, ¿quieres casarte conmigo? Me reí nerviosa, lloré un poco, y dije que sí. La mesa de al lado aplaudió con timidez, el mesero dijo, lo sabía, como si acabara de ganar una apuesta. Le tomé la cara con ambas manos. Dime que esto no va a cambiar la manera en que me miras, murmuré. Solo para mirarte más rato, contestó él. Esa noche hubo fotos, llamadas, champaña de imitación, caminata bajo paraguas, y una sensación de haber cruzado un puente. Yo sabía que los puentes también conducen al vacío, pero en ese momento, la otra orilla brillaba. Nos casamos 3 meses después, un sábado templado de finales de verano. El evento fue sencillo y bonito. Jardín alquilado, luces en cadena, mis primos corriendo con zapatillas, la tía que siempre baila 2 horas seguidas, el amigo que canta falso pero con entusiasmo. En las fotos salimos bien,
con esa felicidad que todavía no conoce su propia complicación. En los votos, él dijo, aprendí tu ciudad para aprenderte a ti, y yo dije, aprendí a esperar para recordarme que algunas presencias también llegan con otras formas. Cuando terminó la fiesta, subimos a un auto que no era nuestro, un lazo blanco se soltó en la autopista y yo lo vi desaparecer por el espejo. Una señal, dije. Él me besó la mano, de que vamos rápido, respondió. La mudanza ocurrió en 2 actos. El primero, renuncié a mi trabajo en la editorial, entre lágrimas y una serenidad que yo misma no me reconocía. Es amor, le dije a mi jefa, y ella, que había escuchado historias de renuncias por razones menos nobles, me regaló un cuaderno de tapas verdes y me pidió que siguiera escribiendo. El segundo, empacamos mis cajas, mis libros, las tazas que una amiga me pintó a mano, y nos fuimos a Greyfield, a la casa de sus padres, temporalmente, dijo él, mientras encontramos nuestro apartamento ideal y ahorramos un poco. Sus padres, los Ale, nos recibieron con un pastel demasiado dulce y una buena voluntad que me desarmó. No eran personas malas ni intrusivas. Su madre, June, tenía la sonrisa de quien ha aprendido a no preguntar todo, y su padre, Elliot, hablaba de béisbol y de cómo los precios del supermercado estaban desobedeciendo la lógica. Yo me repetí que estar ahí sería solo una temporada corta, una estación, un trampolín hacia lo nuestro. La casa era grande, ordenada con un rigor amable, había imanes de viajes en el refrigerador y un jardín que June cuidaba con una paciencia que envidié. Los primeros días me sentí una invitada bien atendida. June me preguntaba de mis libros, me ofrecía galletas, me mostraba dónde estaba todo. Quiero que te sientas cómoda, dijo. Voy a intentarlo, respondí. En la noche, Dixon y yo nos reíamos en voz baja en el cuarto que nos dieron, una habitación que había sido de él, con pósters de bandas que ya no eran su música y una repisa con trofeos que olían a adolescencia. Es raro y lindo a la vez, dije. Él me abrazó por la espalda. Prometo que no será mucho tiempo, susurró. Lo sé, contesté. Y lo creía. Conseguí trabajo en una librería café a 10 cuadras de la casa. No era la editorial, pero había libros, gente, cafés que podía preparar con cierta ritualidad, conversaciones con clientes que necesitaban recomendaciones para una sobrina, para un abuelo, para un jefe difícil. Ahí conocí a Cassian Brooks, encargado de inventario, que tenía una manera serena de moverse entre cajas y títulos, como si la vida fuera más clara cuando se ordena por apellido. Cassian era 5 años mayor que yo, de risa contenida y ojos que escuchan. Desde el primer día fue amable. Si necesitas quedarte en silencio, te cubro, si necesitas hablar, también, me dijo, como si hubiese leído mi manual interno. Yo no estaba en busca de nada que no fuera pertenecer a una rutina nueva, pero la gente sincera construye espacios donde uno puede descansar la espalda. Los primeros 2 meses en Greyfield fueron, sobre el papel, correctos. Dixon trabajaba mucho, salía temprano, volvía cansado, y algunos días llegaba con la sonrisa cansada pero sonrisa al fin, con algo que me hacía sentir vista, una flor robada del jardín, con permiso de su madre, una postal vintage, un postre que, te gustará más a ti que a mí. Dormíamos abrazados, hablábamos de buscar apartamento, mirábamos anuncios y calculábamos presupuestos. A veces, sin embargo, lo notaba más ausente, no de cuerpo, pero sí de mirada. Y lo del teléfono continuaba, si sonaba, él caminaba hasta el porche, contestaba en voz baja, regresaba con una broma improvisada. Si le decía algo, él respondía rápido, cuentas, Isla, cosas de envío, cosas aburridas. No tuve razones para no creerle, salvo la intuición que la vida me había enseñado a respetar y que, sin embargo, a veces me parecía el ruido de mis propios miedos. La primera grieta visible apareció en forma de voz ajena, insistente. Un jueves, a las 9:12 de la noche, sonó el teléfono de la casa, el fijo, no el celular de nadie, y June contestó. Bueno, dijo, y su rostro cambió de color leve. No sé quién. Isla, para ti. Me tendió el auricular con cierta incomodidad. Del otro lado, una mujer habló sin presentarse. No sé cómo decirte esto sin sonar cruel, empezó, pero necesito que dejes de pensar que lo conoces. Él es mi novio, desde hace más de 5 años. Sentí la sangre subir y bajar como una marea. No sé quién eres, dije, pero, estás equivocada. La mujer soltó un resoplido. Él vive conmigo la mitad de la semana, dijo,
Tiene 2 trabajos de mentira para mentirte, y yo he sido demasiado paciente. Ahora tú estás en mi camino. Tragué, seco. Estamos casados, murmuré, como si el papel bendito tuviera poderes de exorcismo. La mujer rió con un filo. Los anillos se compran con tarjeta, dijo. El amor se paga con tiempo. Yo no supe qué más decir. No me vuelvas a llamar, ordené, y colgué con un movimiento que no me parecía mío. June me miró, preocupada. ¿Todo bien? Yo apreté los labios. Una broma. Alguien sin nada que hacer. No dormí esa noche. En la madrugada, mientras Dixon respiraba profundo a mi lado, busqué pruebas de que mi calma seguía siendo razonable. No hallé nada, salvo mis recuerdos y el rastro de su ternura. Al amanecer lo confronté. Anoche llamaron a la casa, empecé, una mujer que dijo, tragué saliva. ¿Qué es tu novia desde hace 5 años? Él se incorporó lento, como si la realidad fuese un líquido espeso. Me miró, frunció el ceño, se pasó la mano por el cabello. Dios, dijo, otra vez. ¿Otra vez? Una mujer con la que salí hace años, antes de conocerte. No lo superó. A veces aparece con llamadas raras. No le hagas caso. Dijo que vives con ella la mitad de la semana, apunté. Él se rió sin humor. ¿Cómo, si duermo contigo? Es absurdo, Isla. Me tomó las manos. Siento que estés en medio de esto. Voy a bloquearla. No llamó al celular, dije. Llamó aquí. Él se encogió de hombros. Entonces consiguió el número de mis padres. Gente rara hay en todos lados. Su explicación era verosímil. Su tono, sincero. Mis venas, desconfiadas. Lo abracé para calmar la tormenta que no sabía si estaba en mí o afuera. No quiero que esto arruine lo nuestro, dije. No lo hará, respondió. Sin embargo, el universo parece disfrutar del método por goteo. Días después, encontré en la camisa de Dixon un rastro de labial. No un beso completo, un semicírculo pálido, una huella que podría ser inocente si uno quiere. Yo quería, pero mi estómago no. Le mostré el cuello de la camisa, y él, sin perder la calma, dijo, la chica de ventas en la oficina de un cliente me abrazó cuando cerramos un contrato. Fue raro, lo admito, lo siento. ¿Te abrazó en el cuello?, pregunté, intentando no sonar hiriente. Gente efusiva, dijo, y sonrió con esa sonrisa que me había convencido de cosas más complejas. La semana siguiente, la lavadora devolvió un olor a perfume que no era mío. Me probaron una fragancia en la tienda, explicó, con gesto de niño que sabe inventar. Encontré en su billetera un recibo de un motel en las afueras, fechado un viernes que él me dijo que había estado, en bodega. Fuimos varios del trabajo a revisar un despacho que se atrasó y necesitábamos dormir cerca, espetó, rápido, como si hubiera ensayado el guión. ¿En un motel? Era lo único abierto. ¿Pagaste tú? Pagó otro, ese debe ser viejo. Mételo en la basura. Lo metí en el cuaderno de tapas verdes, entre páginas donde yo escribía frases sueltas que no sabía todavía ordenar. Hablé con June, buscando quizá en su experiencia una brújula más antigua. Ella me escuchó, asintió, sirvió té. Dixon siempre ha sido reservado con sus cosas, dijo, y la palabra reservado me sonó como un cojín sobre un agujero. Pero es un buen hombre, a veces el trabajo enreda su agenda, y él honra la palabra. No lo juzgues por accidentes. ¿Accidentes que huelen a otras personas?, pregunté, más ácida de lo que quería. Ella apretó los labios. El matrimonio es difícil, dijo, como un salmo. Hay que aprender dónde poner el peso para que no se rompa. No me estaba mintiendo, creo. Me estaba ofreciendo la narrativa que ella misma había usado en su vida, en la de amigos, en la de su hermana. No la odié por eso, solo me sentí más sola. Le dije que necesitaba aire y ella me abrazó. Eres familia, dijo. Y estoy contigo. En la librería, Cassian empezó a notar mis ojos hinchados. No preguntó al principio, a veces la amistad empieza por respetar los silencios. Luego, una tarde,
mientras ordenábamos una caja de devoluciones, me dijo, no es de mi incumbencia, Isla, pero, si necesitas hablar con alguien que no va a mirar su reloj, aquí estoy. Fue la frase exacta. Y hablé. No todo de golpe, pero lo suficiente para que el mundo se enderece por un minuto. Le conté de las llamadas, del mensaje anónimo, del labial, del recibo. Él no hizo gestos grandes. Hay cosas que suenan como errores y cosas que suenan como patrones, dijo, con cuidado, tú sabrás cuáles son. Quiero creerle, murmuré. Claro que quieres, respondió. El amor también es una apuesta, pero no se apuesta la casa entera sin mirar las cartas. Me reí triste. ¿Qué hago si todo se cae? Primero te quedas de pie, dijo. Luego recoges lo que vale. La primera vez que me fui de la casa fue un domingo al mediodía, con el sol alto y las sombras cortas, empaqué una mochila, ropa para 3 días, mi cuaderno verde, un libro que me daba paz, y le dije a Dixon que necesitaba espacio para pensar. ¿Espacio para pensar o para castigarnos?, preguntó él, con esa mezcla de dolor y orgullo que me hacía querer consolarlo y gritar a la vez, espacio para que dejemos de caminar sobre vidrio, respondí. Él me siguió hasta la puerta, voy a cambiar, dijo, casi sin voz. Voy a cambiar, te lo juro, dime qué necesitas. Me detuve. Miré sus ojos, rojos en los bordes. Necesito que no sea necesario pedirte lo básico, dije. Necesito confianza sin contabilidad. Él asintió, como quien firma un contrato sin leer. Te lo voy a demostrar, prometió. Vuelve. Cassian me había ofrecido el sofá de su apartamento por unos días, sin preguntas, sin rumores, y yo estuve a punto de aceptar, pero me frenó el pudor y la prudencia. Me fui a un hotel barato, de sábanas ásperas pero de llave propia. Esa noche él me llamó 6 veces. Contesté a la tercera, lo siento, repetía. Lo siento, de verdad lo siento. Veremos, dije. Las palabras pesan poco si no cargan algo. 2 días después, volví. Me encontré flores en el cuarto, una carta con frases subrayadas, y una agenda compartida que él propuso, para que sepas dónde estoy cuando el mundo me arrastre. Lo intenté, lo creí, lo amé en su esfuerzo, y por un instante, funcionó. Luego no. La segunda vez que hice la maleta, aquella que supe ya no era para 3 días sino para recomenzar, fue la que cambió el tono de la historia. Habían pasado semanas de aparente calma, pero el goteo no perdonaba. Otra llamada, otro olor, otra explicación. Esa mañana le dije, no puedo vivir sosteniendo un techo con una sola mano, me voy. El aire se volvió más pesado en la habitación. Dixon cerró la puerta con un golpe seco y me miró como si acabara de romper algo sagrado. ¿Con quién te vas?, soltó, y el veneno en la pregunta me sorprendió. Conmigo, respondí, tratando de no temblar. Siempre fui yo conmigo, Dixon. Él se acercó demasiado. Tú no te vas, dijo, bajito, con una sonrisa que no reconocí. Tú no vas a destruir esto por chismes, no son chismes, dije. Son facturas y manchas. Es tu cabeza, contestó, y su dedo señalándome el pecho se convirtió en una amenaza que vibraba. Baja la voz, pedí, están tus padres. A ellos los tengo de mi lado, dijo, y esa oración me heló. No hagas esto. Voy a hacer lo que necesito para no desaparecer, respondí. Tomé la maleta, él me la arrebató. No, dámela. No, el forcejeo duró segundos. Suéltame, dije, y mi voz sonó como la de una desconocida. Él me tomó del brazo, no con brutalidad abierta, sino con una violencia que supo parecer moderada. No voy a dejar que me abandones, dijo, y sus ojos no eran los mismos. Voy a llamar a la policía, contesté, y supe que lo haría aunque me temblara el pulso. June tocó la puerta en ese momento. ¿Todo bien? Su voz era una cuerda tendida. No, dije, sin explicar. Dixon, suéltame. Él dudó un segundo, yo di un paso atrás, tomé el teléfono, marqué. Necesito ayuda, dije, y le di la dirección al operador. Pasaron minutos que parecieron largos. Él empezó a llorar. Perdón, repetía, ahora con las manos arriba, como si ese gesto anulara lo anterior. Perdón, no sé qué me pasó. A mí sí, dije. Se te cayó la máscara. Cuando llegó la patrulla,
La casa estaba suspendida en un silencio que olía a metal. Yo hablé con voz estable. Quiero salir con mis cosas, dije. Ellos miraron, evaluaron, se pararon. Señor, déjela, ordenó uno con calma. Dixon volvió a llorar, esa vez para la audiencia equivocada. Ella es mi esposa, por ahora, respondí, y me sorprendí de la dureza funcional de mis propias palabras. Esa noche dormí en el sofá de Cassian, con una manta que olía a detergente y a café. No me hizo preguntas que yo no pudiera responder. Me trajo agua, dejó el pasillo con la luz encendida, por si la oscuridad asusta más. Yo, que no quería mezclar gratitud con otra cosa, sentí que mi cuerpo le hacía una reverencia silenciosa a su bondad. Miré el techo. Recordé el reloj rasguñado de Dixon, la primera tarde, la promesa de regresar, los tulipanes que no vendían en mi barrio, el mensaje anónimo, la risa de June, el recibo guardado en mi cuaderno verde, la mano apretándome el brazo. El hilo invisible que unía todo no era tan invisible. Me quedé quieta y lloré sin ruido, como si así pudiera no despertar a los vecinos del edificio, ni a los recuerdos que insistían en seguir viviendo conmigo. A la mañana siguiente, me preparé un café en una taza demasiado grande y escribí en el cuaderno verde una frase que había escuchado alguna vez: el amor no se prueba con hambre ajena. Luego añadí, y la dignidad no espera permiso. Respiré, saqué cuentas en mi teléfono. Llamé a una abogada recomendada por una clienta. Puedo atenderte mañana a las 4, dijo. Funciona, respondí. Colgué y miré por la ventana. Greyfield amanecía con una claridad que parecía una ironía, pero también una promesa. Me puse los zapatos. Fui a abrir la tienda 15 minutos antes. Cassian ya estaba en la bodega. Me saludó con una inclinación de cabeza. ¿Todo en orden? No, dije. Pero voy camino a eso. Actualización 1. No sé cómo empezar esta actualización sin sentir que mi voz tiembla, incluso al escribir. Los días después de aquella noche con la policía fueron una mezcla rara de alivio y vergüenza. Alivio porque logré salir de esa casa con mis cosas, con mi ropa y mi cuaderno verde que se había convertido en mi refugio, vergüenza porque, a pesar de lo evidente, todavía había una parte de mí que quería justificar a Dixon, encontrarle una explicación humana al derrumbe. Mis suegros me miraban con un desconcierto que nunca olvidaré. June, en la puerta, trató de abrazarme cuando subía las maletas al taxi, y aunque me apretó con fuerza, sentí que su corazón estaba partido entre la sangre y la razón. Elliot se limitó a asentir con la cabeza, como quien entiende que ya no hay nada más que decir. Me mudé temporalmente a un pequeño apartamento en renta que encontré gracias a un anuncio en la misma cafetería donde trabajaba. Era un estudio minúsculo con paredes descascaradas, pero tenía lo que necesitaba: una puerta que se cerraba con llave, una ventana que dejaba entrar luz, y silencio. El primer día, al quedarme sola, lloré como si mi cuerpo necesitara vaciar un mar completo. Me di cuenta de que nunca había llorado de verdad durante todo el tiempo que duró mi relación con Dixon. Me aguantaba, me convencía, me repetía que lo que veía no era tan grave. En ese estudio, por primera vez, dejé que la tristeza hiciera ruido. Cassian fue una constante esos días, nunca cruzó una línea, aunque la tensión entre nosotros se podía sentir. Me llamaba en la mañana para asegurarse de que había desayunado, pasaba por la cafetería para cubrirme si yo necesitaba ir al abogado, y algunas noches me dejaba en la puerta del apartamento después del trabajo. Recuerdo una de esas noches, mientras yo buscaba las llaves en mi bolso, que me dijo en voz baja: «No mereces vivir con miedo». Me quedé quieta, con las llaves en la mano. «Lo sé», respondí, casi susurrando, «pero decirlo y hacerlo son dos cosas muy distintas». Él me miró fijo, sin insistir, como si supiera que las palabras tenían que quedarse ahí y esperar su momento. La primera reunión con la abogada fue más fría de lo que esperaba. Se llamaba Miranda Knox, una mujer de unos 40 años con un tono de voz firme y una mirada que no desperdiciaba movimientos. Me explicó los pasos: separación legal, petición de divorcio, orden de restricción si era necesario. Cuando mencionó lo último, sentí que la palabra me quemaba la piel. Yo todavía quería creer que Dixon no era ese tipo de hombre, aunque lo había visto en sus ojos. «Necesitas protegerte», dijo Miranda, «no es cuestión de dramatizar, es cuestión de prevenir». Asentí. Firmé papeles con la mano temblorosa y me fui con una carpeta llena de documentos que parecían pesar el doble de lo que eran. Dixon, mientras tanto, no se quedó quieto, empezó a llamarme todos los días,
primero con tono dulce, luego con rabia contenida, después con súplicas. Una noche me dejó un mensaje que escuché con el estómago encogido. Isla, no arruines lo que tenemos, te prometí cambiar, ¿por qué no me das la oportunidad? No tienes idea de lo que me haces al dejarme así. El día siguiente dejó otro, muy distinto. ¿De verdad piensas que vas a rehacer tu vida tan fácil? Nadie va a quererte como yo, vuelve a la realidad. El vaivén me destrozaba. Había momentos en que cerraba los ojos y recordaba al hombre que manejaba 6 horas solo para verme desayunar panqueques, y quería correr de vuelta, como si la versión buena pudiera vencer a la oscura. Pero luego me llegaban mensajes de números desconocidos con insultos, con frases que parecían escritas por esa mujer que una vez me llamó al teléfono de la casa. Eres una intrusa, siempre lo fuiste, devuélvelo. Y entonces me daba cuenta de que el puente ya estaba roto. Una tarde, en la cafetería, recibí un sobre sin remitente. Dentro había fotos impresas, de mala calidad, pero lo suficiente para reconocerlo. Dixon en un bar con otra mujer, besándola en la mejilla, abrazándola de la cintura. Eran recientes, podía notarlo por la camisa que había visto en nuestra última discusión. Me temblaron las manos tanto que Cassian me quitó el sobre y lo hojeó. ¿Esto es nuevo?, preguntó, con el ceño fruncido. Sí, logré decir. Esto ya no es un rumor. Me senté en el suelo, entre cajas de libros. Cassian se agachó frente a mí. Tienes que cuidarte, más que nunca. Ya no es solo tu corazón, es tu seguridad. Levanté la mirada y, por primera vez en semanas, le dije la verdad en voz alta. Quiero divorciarme, y esta vez, no voy a dar marcha atrás. La abogada pidió una orden de alejamiento provisional, y aunque el juez la aprobó, yo no dejaba de sentir el miedo en la piel. Cada vez que caminaba de la cafetería al apartamento, miraba por encima del hombro, convencida de que en cualquier esquina podía aparecer. Cassian empezó a acompañarme casi siempre, aunque yo insistía en que no tenía que hacerlo. No me cuesta nada, me decía, con una sonrisa pequeña. Prefiero asegurarme de que llegues bien a casa. Yo quería agradecerle más de lo que podía expresar, pero había una línea invisible que todavía no me atrevía a cruzar. Un viernes por la noche, mientras organizaba mis cosas en el estudio, alguien golpeó la puerta con fuerza. Me paralicé. El golpe se repitió, más insistente. Isla, soy yo, abre, tenemos que hablar. Era la voz de Dixon. Mi corazón empezó a golpearme las costillas. Llamé al 911 con la mano temblorosa y susurré la dirección. Desde afuera, él seguía insistiendo. No puedes esconderte de mí, eres mi esposa, ¿entiendes? Nadie va a separarnos. Me senté en el suelo, apoyada contra la pared, esperando escuchar las sirenas. Cuando por fin llegaron, él todavía estaba ahí, gritándome promesas y amenazas en la misma frase. Los policías lo apartaron, y aunque no lo arrestaron esa vez, lo dejaron claro, si volvía a acercarse, habría consecuencias serias. Esa noche dormí con la luz encendida y el teléfono en la mano. Escribí en mi cuaderno verde, no quiero ser la mujer que tiene miedo de abrir la puerta, quiero volver a ser yo. Actualización 2. El proceso legal comenzó a sentirse como una segunda vida que no había pedido. Mientras en la cafetería atendía a adolescentes que tomaban café más amargo de lo que podían tolerar para fingir ser adultos, en paralelo estaba respondiendo preguntas frías de abogados, llenando formularios interminables y asistiendo a audiencias donde mi historia se reducía a documentos, fechas y registros policiales. Era como si mi matrimonio, ese amor que al principio se sintió único, se hubiera convertido en un expediente más, guardado en una carpeta con mi nombre en letras negras. La primera audiencia fue devastadora. Dixon llegó con un traje mal planchado, pero con esa seguridad en su mirada que me había confundido tantas veces. Cuando el juez nos pidió hablar, él se levantó y soltó un discurso ensayado. Señoría, mi esposa ha malinterpretado situaciones aisladas. Yo la amo. Nunca le he sido infiel, y si alguna vez se sintió insegura, fue por problemas externos que nada tienen que ver con nuestra relación. Solo necesito una oportunidad para demostrarle que puedo ser el hombre que ella necesita. Yo lo escuchaba con un nudo en la garganta. Era el mismo tono que usaba conmigo en casa, cuando quería convencerme de que lo que había visto no era real. Pero esta vez había testigos, pruebas, fotos, recibos.
Mi abogada levantó la mano y, con voz firme, dijo: Su señoría, lo que mi clienta ha soportado no es una malinterpretación. Es un patrón de manipulación y engaño, y si no fuera suficiente, existe un informe policial que respalda la agresividad del señor Ale cuando ella intentó dejar el hogar. Vi a Dixon tensar la mandíbula, y por un instante me miró con esa mezcla de furia y súplica que tantas veces me desarmó. Cerré los ojos un segundo, respiré, y decidí no flaquear. Al salir de la corte, él intentó acercarse, la orden de restricción lo detuvo, me gritó a la distancia: Isla, esto no eres tú. Tú y yo nos prometimos para siempre. No respondí. Caminé directo hasta donde Cassian me esperaba afuera, no era mi guardaespaldas ni mi pareja, pero en ese momento fue mi ancla. ¿Estás bien?, preguntó, poniéndome una mano en el hombro. No lo sé, contesté. Pero al menos no estoy sola. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional, había mañanas en las que me levantaba con fuerza, convencida de que estaba haciendo lo correcto, y había noches en las que me quedaba mirando el techo, preguntándome si había sido demasiado impulsiva, si debía haber esperado más, si el amor de verdad merecía tantos intentos. Una parte de mí todavía extrañaba al hombre que me enviaba helados un martes cualquiera, que me escribía cartas a mano y que manejaba horas solo para verme, pero luego recordaba la presión en mi brazo, las llamadas amenazantes, la otra voz femenina reclamando un lugar, y sabía que la nostalgia podía ser peligrosa. Un día, mientras salía de la cafetería, encontré mi auto rayado. La pintura estaba arañada con palabras torpes: traidora. Me quedé helada. No podía probar que había sido Dixon, pero lo supe en mis huesos. Llamé a la policía otra vez, y aunque hicieron un reporte, me dijeron que sin pruebas no podían actuar. Esa noche, Cassian me acompañó al apartamento. No quiero que pienses que me meto demasiado, dijo mientras revisaba que todas las ventanas estuvieran cerradas, pero deberías considerar mudarte a un lugar más seguro. No puedo costearlo ahora, respondí, agotada. Entonces quédate en mi casa, aunque sea temporal, insistió. Lo miré con gratitud y miedo. Gratitud porque su apoyo era lo único que me mantenía firme, miedo porque no quería confundir esa ayuda con un salvavidas romántico. Gracias, Cassian. Pero necesito demostrarme que puedo sostenerme sola, al menos un poco más. Él asintió, respetuoso. Entonces cuenta conmigo en lo que sí quieras aceptar. Los rumores comenzaron a expandirse. Greyfield era más grande que mi ciudad natal, pero el círculo social de Dixon no tardó en enterarse de que yo estaba buscando divorciarme. Me llegaban mensajes anónimos en redes sociales, algunos apoyándome en silencio, otros acusándome de ser una trepadora que solo quería sacarle dinero. Le mostré a Miranda, mi abogada, y ella me dijo con calma: es parte de la estrategia, si no pueden convencerte en privado, tratarán de destruir tu reputación. No cedas. La tensión alcanzó otro punto crítico cuando recibí una llamada del trabajo de Dixon. Una mujer del Departamento de Recursos Humanos me contactó, pidiéndome confirmar si yo era su esposa. Dudé en responder, pero finalmente dije que sí. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea, y luego ella agregó: entiendo. Es que, hemos recibido varias quejas relacionadas con él, y queríamos confirmar información, no puedo dar más detalles, pero quería que supiera que no está sola. Colgué con un escalofrío. Aquello me confirmó que lo que yo había vivido no era un error aislado, era parte de quien él era. Una noche de lluvia, mientras organizaba las cajas de libros en el apartamento, Cassian pasó a visitarme con sopa caliente en un termo. Nos sentamos en el suelo, comiendo con cucharas de plástico, y por primera vez en mucho tiempo me sentí en paz. ¿Alguna vez pensaste que terminarías así?, me preguntó. Me reí amarga. No. Yo creí que iba a ser un cuento de hadas, aunque fuera imperfecto. Nunca imaginé terminar con miedo a abrir mi propio buzón. Él me miró serio. No eres culpable de haber amado, el error es creer que amar significa aguantar todo. Lo miré a los ojos y sentí un calor extraño en el pecho. No era amor todavía, era un recordatorio de que merecía ternura sin condiciones. El divorcio avanzaba, aunque lento. Cada audiencia parecía repetirse, con Dixon negándolo todo y yo presentando pruebas cada vez más claras. Y aunque había días en que me sentía rota,
también empecé a recuperar algo que había perdido, mi voz. En la cafetería, me atreví a sugerir ideas nuevas, como agregar un espacio con libros. Con mi familia, a la que había mantenido al margen por vergüenza, finalmente decidí hablar. Una tarde, llamé a mi madre y le conté todo. Hubo silencio largo, y luego escuché su llanto. Ay, hija, siempre quise estar equivocada, pero sabía que esto era demasiado rápido. No me odies por no haberlo evitado. No te odio, mamá, respondí. Solo necesito que ahora me apoyes. Siempre lo haré, dijo ella, con voz temblorosa pero firme. Poco a poco, el miedo empezó a transformarse en determinación. Cada paso legal, cada palabra de apoyo de Cassian, cada abrazo de mi madre a distancia, me recordaba que la vida que había soñado con Dixon no tenía por qué ser la única. Que todavía había un futuro para mí, aunque no se pareciera al que imaginé. Una mañana, mientras caminaba hacia la librería, escribí en mi cuaderno verde: no soy la mujer que Dixon me describió, soy la mujer que está aprendiendo a describirse sola. Y al cerrar el cuaderno, por primera vez en meses, sonreí. Actualización 3. El juicio terminó, y aunque la verdad finalmente salió a la luz, la paz que esperaba no llegó de inmediato. Dixon fue expuesto frente al juez como alguien que había mentido de manera sistemática. Las fotos, los recibos de moteles, los mensajes anónimos que se rastrearon hasta su número, y el informe policial donde constaba el altercado en la casa de sus padres pintaron un retrato que ni siquiera él pudo suavizar con sus palabras. Mi abogada, Miranda, fue firme y precisa, habló de patrones, de manipulación, de riesgo emocional y físico. Cuando el juez falló a mi favor y aprobó el divorcio con una orden de restricción definitiva, sentí que podía respirar después de meses sosteniendo el aire. Pero la libertad, lo aprendí rápido, no se siente como un grito de victoria. Es más bien un silencio extraño, incómodo, lleno de preguntas nuevas. Ya no tenía que mirar por encima del hombro esperando que Dixon apareciera, pero al mismo tiempo, ya no sabía quién era sin ese miedo constante. Había construido una rutina alrededor de protegerme, de defenderme, de sobrevivir. Y de pronto, tenía que volver a pensar en vivir. Lo que más me dolió no fue la traición en sí, sino la revelación de que no fui la única. En medio del proceso, salieron a la luz otras mujeres. Una de ellas incluso se presentó en la corte como testigo. Había estado con Dixon durante casi 3 años en paralelo a nuestra relación. Otra envió una declaración por escrito, explicando que también había recibido mensajes de advertencia anónimos cuando empezó a salir con él. Yo, que al principio creí que todo se trataba de un error o de una exnovia resentida, entendí que la historia era mucho más amplia. Yo fui solo una pieza más en un patrón que llevaba años. Mientras tanto, mi trabajo en la cafetería, ahora con una pequeña librería, se convirtió en mi refugio. El olor a café y papel nuevo, las conversaciones con clientes, las risas discretas con mis compañeras me devolvían un sentido de normalidad. Cassian seguía ahí, constante, nunca presionando, siempre ofreciendo compañía sin condiciones. Una tarde, después de cerrar, nos quedamos organizando cajas en silencio hasta que él me dijo: «Ya no tienes que correr». Lo miré, sin entender. Durante meses, continuó, cada vez que caminabas, lo hacías como si alguien te persiguiera. Hoy te vi salir y no miraste atrás ni una sola vez. Me quedé quieta, sintiendo cómo esas palabras me atravesaban. Era cierto. Por primera vez en mucho tiempo, había caminado como una mujer libre, no como una fugitiva. Mis suegros, por su parte, se mantuvieron en un terreno gris. June me llamó una sola vez después de la sentencia. Su voz sonaba cansada. «Lamento todo lo que pasó, Isla», me dijo. «Sé que mi hijo no es fácil, pero nunca pensé que llegaría tan lejos. Espero que algún día puedas recordarnos sin resentimiento». «Nunca los culpé a ustedes», respondí, sincera. «Pero no puedo quedarme con nada que me ate a esa vida». Hubo un silencio largo. «Lo entiendo», dijo ella finalmente, y colgamos. La herida más grande no fue solo la del corazón, sino la del orgullo. Dejar mi ciudad, mi trabajo en la editorial, mudarme con él creyendo que estaba construyendo una vida sólida, y terminar viviendo con miedo, con la policía en la puerta, con rumores manchando mi nombre, fue un golpe brutal. Mi familia, aunque me apoyó al final, no dejó de recordarme con sus miradas que ellos ya me habían advertido. Mi padre, con su humor seco, solo dijo: «Bueno,
Al menos ahora sí entendiste lo que quise decir con, los muchachos con motor siempre llegan antes. No me reí, pero agradecí que intentara suavizar la caída. Dixon intentó contactarme incluso después de la orden, correos electrónicos con direcciones nuevas, mensajes que parecían escritos por alguien que no aceptaba la realidad. Algunos eran súplicas, todavía te amo, podemos empezar de nuevo. Otros eran veneno puro, nadie te va a querer después de mí. Tu amiguito solo se aprovecha de tu debilidad. Nunca respondí. Aprendí que no todo merece una respuesta, y que el silencio también puede ser una muralla. En paralelo, algo cambió entre Cassian y yo, no fue un salto repentino, sino una suma de pequeños gestos, la manera en que me guardaba un café cuando sabía que había dormido poco, cómo me escuchaba sin interrumpir cuando hablaba de mis miedos, cómo me hacía reír con comentarios discretos en medio del caos. Una noche, después de un evento en la cafetería, me acompañó hasta mi apartamento y, en la puerta, me dijo: no quiero que pienses que te veo como alguien rota, te veo como alguien que sobrevivió. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No lo besé esa noche, pero lo abracé con una gratitud que iba más allá de las palabras. Poco a poco, empecé a imaginar un futuro distinto. Tal vez volver a estudiar, quizás retomar la escritura que había abandonado, o incluso abrir mi propio espacio literario algún día. El cuaderno verde que mi jefa me había regalado al renunciar se llenó de frases, ideas, reflexiones. No eran poemas perfectos ni historias completas, pero eran mías. Y cada palabra escrita era un recordatorio de que yo podía construir algo nuevo desde las ruinas. Dixon, con todo su caos, ya no era más que un capítulo cerrado. Uno doloroso, sí, pero también uno que me enseñó a reconocer las señales, a escuchar mi intuición, a no confundir detalles románticos con amor verdadero. El matrimonio duró menos de 2 años, pero las cicatrices se quedaron como recordatorio de lo que no quiero volver a repetir. Una mañana, al salir de mi apartamento para ir al trabajo, vi el cielo despejado y pensé en algo que había escrito la noche anterior: no todas las historias de amor son cuentos de hadas. Algunas son advertencias disfrazadas de promesas. Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, me sentí ligera. Gracias por llegar hasta el final de este video. Cuéntanos en los comentarios si has vivido algo similar o conoces a alguien que haya tenido una experiencia parecida. También recuerda darle a like y suscribirte para más historias. Gracias.